Bien amigos, momento de hablar de documentales, de traer algunas recomendaciones y de meternos en recomendaciones de distintas duraciones. A veces me dan ganas de hacer eso para el que tenga menos tiempo y tenga que ir a buscar algo. Voy a arrancar primero por un... Hace mucho tiempo recomendé en su momento el documental sobre Quincy Jones, Sí. el productor musical. Sí. Es un documental que está para ver en Netflix, que dirigió su hija Rashida Jones. Y siempre me había quedado un dato de ese documental, que era que en un momento Quincy habla sobre Frank Sinatra y habla de cómo Sinatra bancaba a los artistas negros para que puedan ir a tocar a Las Vegas. En un momento, yo desconocía, Las Vegas era un lugar dentro de la segregación racial que no permitía a los artistas negros formar parte de los shows y del entretenimiento que se daba en Las Vegas, y en algún momento después lo permitió, pero con esa división de, bueno, vos haces tu show, pero no parás en el hotel donde estás haciendo tu espectáculo. Te tenés que ir a kilómetros del lugar donde los blancos disfrutan de sus entretenimientos. La cosa es que a partir de ese dato siempre me quedó como repicando esa situación, y doy con un documental de 40 minutos en Star Plus que se llama Black in Vegas y que cuenta justo esta historia, la historia de los músicos, los artistas, los comediantes negros en Las Vegas, contado por los que en su momento vivieron esto y por los artistas negros que hoy tienen sus residencias en Las Vegas, desde, no sé, un Usher, por ejemplo. Claro. Que tiene sus... Ayer está en Las Vegas, Ayer está en Las residente Vegas. en un hotel o Sí, algo así. exactamente, haciendo un show hace mucho tiempo. Hay algo que no termino de entender. ¿Cómo consideran ellos a que tengas una residencia en Las Vegas? ¿Lo consideran como algo glorioso retiro? o como que estás medio en un crucero? Es una búsqueda. No termino de saber eso. Para mí es una mezcla de retiro con lo que está pasando en el mercado árabe y el fútbol. Porque se supone que tener una residencia es pararse más Es de lo que ya topegama, estás. sí. Tenés 10 años por delante, increíble. Claro, es muchísima guita, sos como el gran protagónico de ahí, sabiendo que van a venir turistas de todo el mundo todo el tiempo, vas a dar shows, pero claro, es esa residencia Es fija chiquitito. donde lo tuyo ya no es la y vivís en gira. Las Vegas, que Sí, tenés se, ganas. se supone que te llega en algún momento más de grande, ¿no? Pienso en Celine Dion, pero también a Madonna le ofrecieron, Sí. o a Britney Spears también. Jerry Lewis y Dean Martin tuvieron residencia en Las Vegas. Es Sí, medio, sí. a mí me da el crucero sin mar. Sí, Es ahí como- siempre recomiendo una serie, una comedia que se llama Hacks, que Buenísimo. está para ver en HBO. Pero lo agarrás o no lo agarrás si sos de Paul. Es como el Arabia, ¿no? un Totalmente. poco eso. ¿Lo Es que agarrás? eso todavía no. ¿Ya estás para Claro, Las Vegas o ¿en en qué un par de momento lo años? agarrás? Es un poco ese. De todas maneras, mucha gente que tiene residencia en Las Vegas actualiza su show cada cierta cantidad de años, como tratando de encontrarle eso que tiene Las Vegas, que al igual que la Liga Árabe es presupuesto. Es como, ahora dame 3 fuegos artificiales más, Claro. esto por lo... Y además un chabón como Asher, que yo no lo veo tan como un músico, si bien graba discos, lo veo más como un artista de teatro musical y demás, entonces lo veo como para que pueda hacer su espectáculo. Sí, lo interesante es ver testimonios del momento de Sammy Davis Jr., de todo ese grupo, y esa cosa de eran muy populares en todos lados, pero en Las Vegas tenían estas condiciones, estos requerimientos que claramente eran tratados como ciudadanos de segunda o como artistas de segunda. Así que si les interesa conocer esta historia, Black in Vegas, un documental de 40 minutos para ver en Star Plus. Bien, primera. De acá nos vamos a ir a los que tienen menos tiempo, y para mí esto es un hallazgo que muchos del otro lado me van a decir, cabezón, esto es más viejo que el té con leche, pero yo lo descubro ahora gracias a la recomendación de un papá del jardín, Bien. que me dice, además de documentales, recomendá canales de YouTube, y en canales de YouTube vas a encontrar muchas documentales o series de documentales muy buenas hechos por youtuber, y doy con una cuenta que se llama Dayo Script o Dayo Script, se escribe D-A-Y-O. Dayo Script es José Altozano, y el apellido quizás le suene. ¿Que es el hermano? El hermano de Jaime Altozano. Jaime Impresionante. Altozano, un youtuber que hace unos videos vinculados a la música y a la creación y a la obra musical muy interesantes. Y José, desde hace mucho tiempo, es parecido a Jaime, pero es más un gordito más nerd de barba que hace algo parecido pero con videojuegos. Y entre esos, por ejemplo, su último posteo es juego a 29 videojuegos de Barbie con respecto al estreno de Barbie en los cines, y agarró de todas las consolas desde el primero que salió y reseña, te va mostrando cosas que tenían los juegos, jugabilidad, gráficos, entretenimiento, cuál estaba bueno, cuál estaba malo, pero además de los videos esos que hace, tiene una serie documental que se llama La leyenda del videojuego. Son 18 capítulos, si no me equivoco, duran entre 15 y 20 minutos cada uno, y es una maravilla por cómo está hecho y por cómo te va contando en una línea de tiempo la historia del videojuego, algo que a mí
por sí el videojuego no me mata, no es algo que diga qué increíble, yo este videojuego lo jugaba, o por lo menos no llegué a esos capítulos, pero quiero charlarles un poco del primero, que es el famoso donde todo esto arranca, y es una especie de un dato, la apertura que hacíamos acá, porque el título que les traería en un dato hoy es el videojuego de la bomba atómica. Mirá. Ya que hablamos de Barbie, hablemos de Oppenheimer, la otra película que se estrenó hace muy poquito. Resulta que Oppenheimer es el gran creador, padre de la bomba atómica, pero tenía uno al lado que fue el que diseñó el interruptor. Porque una cosa es hacer la bomba, pero otro es el que tiene que El botón. El botón rojo. ¿Que arranque o que no arranque? Diseñar el botón. Y ese tipo, después de diseñar el interruptor de la bomba atómica, fue a trabajar a una universidad, estaba aburrido, recibía a muchos científicos que hacían distintas cosas y agarró un osciloscopio, que es una máquina muy grande, e inventó que el osciloscopio tuviese 2 comandos, o sea, 2 controles, para que una luz rebotara de un lado al otro y que cada uno con su mando pudiese mover esa luz de un lado para el otro. ¿Qué es lo que creó? El primer juego de tenis. El Pong. Una especie Un de semipong. prehistoria del Pong. Telematch. Que de hecho ese Exacto. juego no llegó a ver la luz, simplemente fue a algunas pruebas porque tuvo que desarmarlo para usar otra cosa que el osciloscopio. O sea, fue algo que hizo en el momento cuando claramente no había ni una búsqueda por crear un videojuego. De hecho, van a pasar bastantes años, esto fue mediados de la década del 40, y van a pasar bastantes años para que alguien se ponga las pilas y diga, che, habría que financiar e invertir en la idea de un entretenimiento a partir de las computadoras. Tenía que aparecer la primera computadora para ejecutar programas, un montón de cosas. Alan Turing iba a ser una inteligencia artificial para jugar al ajedrez, que tampoco la pudo desarrollar. En el medio, obviamente, también muere y es condenado al ostracismo, pero hay como muchas historias muy interesantes hasta que en los 60 llega esa época, ese auge de la ciencia ficción, esos primeros freaks, que sí se pusieron a desarrollar, tenían un nombre, sus actos de alguna manera, sus acciones se llamaban hacks, y ahí es donde salen los famosos hackers. Esos eran los primeros, y a partir de los 60 sí aparecen distintas empresas, y aparece una muy famosa en el 64 que se llama Service Games. Service Games es Sega. C Excelente. de Service Game. Nunca supe la sigla, que era una No sigla. sabía qué significaba eso. Desde ahí sale Sega, y lo que más me interesó, que cuenta José Altozano, es un concepto que se llama la kinestética. La kinestética es esa sensación de controlar lo que estás manejando. Y es el comienzo de ese concepto de yo manejo a un tipito en la pantalla que se mueve, tengo como una relación, un feedback con respecto a eso, y ahí es cuando empezaron a decir, che, tenemos que generar algo que del otro lado de la pantalla uno sienta que lo está Que realmente lo estás controlando. Ya había pruebas, uno que disparaba unas luces que funcionaban como rayos y eran como las primeras versiones prehistóricas del Asteroids y esas Regala. cosas. Pero los primeros en esos fueron unos pibitos, unos socios que les gustaba jugar. ¿Vieron ese juego que se llama el Go? Que es como un tablero con fichas negras y blancas. Bueno, ese tablero es un juego similar al ajedrez que también tiene un momento de jaque mate. Y ese jaque mate en el Go, ¿sabe cómo se llaman? Atari. Vos Bueno. decís Atari para hacer el jaque mate en el Go, y de ahí sale la empresa ¿Cuánto dura Atari con la- cada capítulo? 15 minutos. Espectacular. Está Entre bueno, 15, muy bueno, está 18, bueno. Pero les puedo asegurar que lo que hace José Altozano viene de familia, porque es muy parecido a lo de Jaime también, y está buenísimo. Sea así videojuegos o cualquier cosa, el tipo también es un nerd del cine, pero en este caso se mete con los videojuegos, y les puedo asegurar que está buenísimo, buenísimo, para que lo busquen si quieren un contenido cortito y al pie. Está bárbaro. Bien, un par de Y recomendaciones. se viene la última, esta está para ver en Netflix, es el último gran estreno y es de la que está hablando todo el mundo, y los invito a los 4 porque sé que ya ha sido consumida yo la vi entera. por casi todos. Son 3 episodios. Vamos a hablar de Depp vs. Heard. Es la serie documental de 3 capítulos sobre el juicio que Johnny Depp le hace por difamación a su ex mujer, Amber Heard. Hay muchas cosas para contar. Yo lo único que quiero decir con respecto a esto es, por un lado, que ya hubo documentales sobre Sí. este juicio y sobre los actores y sobre su pelea marital, si quieren, y su divorcio. HBO tiene uno de 3 episodios también, pero que lo que intentaba aquel documental era un episodio dedicado a la versión de Johnny Depp, otro a la de Amber Heard y el tercero al juicio. Este me pareció mucho más interesante porque primero hay temas que tienen que macerarse.
macerarse, y cuando llega el momento de hacer el documental, a veces, viste, por la repentización de decir, che, tenemos que salir por el efecto que esto va a generar, queda a mitad de camino. Y me parece que la directora le encontró una vuelta muy buena, porque lo que te muestra es el juicio y en paralelo lo que sucedía en las redes sociales con respecto al juicio. Recuerden que fue un juicio televisado, fue un juicio que si nosotros cuando nos levantábamos a la mañana en el medio de nuestros quilombos veíamos recortes de videos de un testimonio de Johnny Depp o de Amber Heard o de los testigos, imagínense en Estados Unidos donde estaban los famosos móviles, el recorte de eso, y imagínense los propios yanquis, consumidores de redes sociales, que además generaban contenido, porque este fue un juicio que además... Estaba el juicio en vivo y después todo lo que vos podías ver por afuera. Claro. Bueno, es que para mí ese es el hallazgo del documental, que vos puedas entender el juicio. Por ahí. El juicio no se entiende sin todo ese contenido que vos estás mencionando. Y pensemos dos hitos muy grandes dentro de Internet o de las redes sociales. Uno es los generadores de contenido en YouTube, estos canales que hacen estos rewatch, repasan el día del juicio, arman una historia, debaten, opinan, tienen un chat al lado. Este es el momento en YouTube donde empezó a aparecer ese chat donde se podía pagar y se podía ir financiando los contenidos que YouTube ofrecía. Y por el otro lado, este es el momento, 2016, el auge de TikTok. Y es el momento también de esos recortes y de cómo... Recortes editados. Sí, recortes vos podés editar editados. una declaración Exacto. tuya llorando. Yo la uso en tu contra, digamos. Hago un meme, le agrego cosas, recorto partes. Igual esto para esto que es 2022 más o menos. 2020. Sí, perdón, 2016 es el conflicto de ellos. Claro, ahí va. El juicio 2022. Exacto. Pero digo, TikTok en el arranque, en ese apogeo, lo que tenía además traía como ser una herramienta para este nuevo humor en redes también, distinto al de Twitter o al de Instagram, porque además de poder descontextualizar y poner otra cosa, el juicio estuvo cargado, y acá es donde paso la pelota, de un montón de contenido extra que surgía a partir de los testimonios y a partir de cosas que, por ejemplo, a mí me sorprende mucho en el documental ver a esta gente que está mirando el juicio y que ya sabe lo que se va a venir en el testimonio. Hay un episodio, por ejemplo, escatológico de ellos dos con respecto a una pelea que termina en caca arriba de una cama, que no se sabe si es de ella. Bueno, y es como que ella la gente deja caca del lado Sí. de su cama, digamos. Sí. Si es de ella Pero- o del perro o de quién es otro debate. Más allá de pero- las situaciones, la gente estaba como esperando que aparezca esta situación que ya se conocía, pero que obviamente se exponía no solamente al público en el juicio, sino que se abría a todo Internet. Es como los temas que a partir de ahora vamos a hacer un montón de humor con eso. Les hago una pregunta a los Sí. tres que lo vieron, que hay una duda que tengo generalmente con el tema de los juicios. ¿Viste cuando de repente presentan una prueba y dicen, no, hay que desestimarla? Pero el jurado ya la vio, ya la escuchó. Y vos tenés que sobreentender que... ¿Por qué agarran unas y desestiman otras? No, y que eso no va a inferir en el juicio de Claro. quien ya lo vio. O sea, por más que el juez le diga, esto no, igual vale. el juez no decide, decide el jurado. En Pero este caso. pero que el juez te dice, esto queda anulado, retire esa pregunta, esto no existió. Y en tu cabeza ya quedó. Le digo, y con todo esto de afuera, ¿eso no incidió? Para en mí, el todo, juicio? para mí todo incide, y te digo una mirada que tengo yo con respecto a esto, arranco de atrás para adelante, para mí es el juicio que termina con el Michu. Para mí es Claro. el juicio que, porque fue en 2021, 2022 más o menos, que es la época en la cual ya habíamos vivido diferentes tipos de juicios. Estaban los que no podías decir nada al respecto por la contundencia que tenían, porque por, no sé, Harvey Weinstein, Bill Cosby, los violadores, por Kevin decirlo de Spacey. alguna manera. Después tenías los que había gente que elegían no creer. Digo, Woody Allen, Michael Jackson, digo, más allá de lo brutal, Sí, había sí. un montón de gente que decía, Está yo más esto no lo dividido, creo. más dividido. Y después- Weinstein es unánime. Y después llegamos a esta época donde me parece que también las redes sociales en un momento, así como acompañaron muchísimo el Me Too y un montón de cuestiones relacionadas al feminismo, me parece que ya en una era más trampista, más bolsonarista o más mileísta como la que estamos viviendo ahora, ya esas mismas redes sociales dijeron, yo me planto con Johnny y punto. De hecho, ¿sabes qué me pasó? Y un caso con menos pruebas. Claro, Porque está bien. de Harvey Weinstein hay violaciones. Es una denuncia Acá colectiva. ella Es una dice, denuncia de un montón de habla mujeres. de maltrato. Sí, pero yo cuando la veía hablar a Amber Heard, a mí, te digo la verdad, no me parecía tan floja de papeles como pensé que me iba a parecer. A mí yo, sí, a mí yo sí. cuando lo veía, me daba hasta pena. ¿Qué crees que te diga? A mí me daba mucha pena por la utilización que se hizo de su imagen y por cómo la pateaban en el piso. Pero dos cosas importantes para entender el juicio es el lugar a donde se hace, que es Virginia. Son dos tipos de California que van a litigar a Virginia porque tienen leyes antidifamación muy diferentes a las otras. Y la televisación del juicio,
que pone una novela pública, o sea, es televisado durante semanas, son 5 semanas, 6 semanas, es televisado absolutamente todo lo que pasa. Los 7 jueces, los 7 que van a fallar, que es otra parte que a nosotros nos cuesta como argentinos entender de la legislación de Estados Unidos, ¿viste? Son 7 jueces a los que les dicen tienen prohibido ver redes sociales, ver TikTok, ¿verdad? 6 semanas. Y antes del veredicto final pasan 10 días que están en sus casas, incluyendo un fin de semana largo, donde obviamente los abogados de DIP dicen, no, ellos no van a querer contrariar las leyes y para nada van a mirar. Y Amber Heard dice, más vale que influye. ¿Cómo no va a influir? Obvio. Si a nivel mediático era 100-0. Era todos a favor de Johnny Depp y todos humillando, burlándose, diciéndole, te vamos a matar. ¿No quedaban aislados? No. Pero bueno, Iban y a su familia, Pero vas a su no casa. sé cómo funciona pero vas eso. a tu casa. Claro. Vas a tu casa y está Eduardo y tus pibes y todo. Y Te digo no más. viste nada, no te enteraste de nada. Yo siguiendo No el hay juicio manera por de no redes, enterarse. así como te digo que ahora la veo y digo, uy, pobre mía, yo siguiendo el juicio por redes, yo quería que gane Johnny Depp. Porque el mundo se planteó de esa manera también. La cobertura se planteó de esa Eran manera. tan diferentes lo que decía uno y el otro que no le podés creer a los dos. O sea, uno de los dos miente y vos elegís el- cuál. Porque pero el uno juicio dice me agredió y otro dice no la agredí. Pero entra en una etapa de ella dijo y Uno dijo. miente, Y sí. por supuesto. Sí, porque el por supuesto. juicio es de Johnny Depp por difamación. Johnny Depp Porque ella escribe una nota donde Exacto. dice fue víctima de abuso. Bien. Entonces a él se le caen los papeles, lo bajan de Animales Fantásticos, Sí. se cae Pirata del Caribe. Dice, dañaste mi reputación, dañaste mi trabajo, yo ahora te hago el juicio a vos por difamación. Yo creo que vinculado a esto del final del Me Too, lo que sucede es eso también. Es como esa época donde además de estar la denuncia colectiva y el apoyo a un montón de víctimas, estaba la cancelación del otro lado. Johnny Depp perdió como un montón de películas, el contrato con Warner y todo. Y como que esto venía a cortar un poco con eso Ok. también, con esa cuestión. Yo creo que hay algo muy interesante del juicio televisado y de este juicio mediático, como otros muy importantes de Estados Unidos, es que son 2 actores. Y que vos estás jugando a la novela de a quién le Pero, creo. Por supuesto que están haciendo un papel los dos. Solo que a una no la conocía nadie y el chabón es una estrella hace 30 Exacto. años. Y No, y el pasaba chabón esto. se maneja con una maestría, con una economía de gestos, Claro. con muy sencillito lo que dice, lo que plantea. Sí. Y ella es muy histriónica, muy dramática, y para mí pierde. Sobre todo hay 2 o 3 episodios donde ella dramatiza mucho. No sé si es mucho o poco, digo, si sos víctima, Claro, cada estás- uno tiene derecho a vivirlo como le parezca, pero para mí sale mal parada de Es, esas. es interesante que en todo ese consumo de redes y esa gente que también opina durante el juicio, te vas a encontrar con el más chaboncito que dice yo lo banco a Johnny porque esta es una mentirosa, y otra que quizás dice yo fui víctima de abuso, fui víctima de maltrato por mi marido, y la verdad que en esta situación Pero le ¿sabes qué creo pasó? a Lo Johnny Depp. que terminó pasando es que muchas víctimas de abuso terminaron condenando a Amber Heard, diciéndole, Claro, claro. como nosotros Claro, nos cagaste. perjudicaste nuestra lucha, yo te había creído y después estaba flojísima de papel, no se podía sostener ninguna de las agresiones. De hecho, se confirman 4 trompadas que le da ella a él y le rompe un dedo, digamos, y de él a ella no termina viendo ninguna verdaderamente probada. Para mí es un cambio de época, para mí tiene un cambio de época con respecto a ese tratamiento de cuestiones. Después de eso, no sé, Disney bajó una actriz de una serie de Mandalorian porque dijo que votaba a Trump. Digo, hay cosas que no cambiaron, pero a nivel público y a nivel la opinión en redes sociales, así como hay un montón de gente que llora, que dice que no se puede decir nada, pero sí se puede decir, había un momento que probablemente si decías algo medio polémico, te tenías que bancar una oleada de gente que te venía a, entre comillas, cancelar o lo que sea. Acá de repente uno dijo, mirá que yo le creo a Johnny, después otro también lo dijo, y se armó una cosa de una supuesta, muy entre comillas, resistencia contra... Una injusticia que sí. era lo que consideraban. Lo que obviamente es súper interesante más o entretenido y que se te pega en el documental es conocer la historia de ellos y todos los conflictos maritales que tuvieron. Increíble. A partir de los testimonios dentro de un juicio. No, ¿viste? tener que Como contar vos decís, eso, meterse con el tema de abuso de drogas, que él esté contando qué drogas tomaba, en qué circunstancias, con quién las tomaba, ese viaje a Jamaica, ese viaje a Australia, ese avión privado que se tomaron, las discusiones que tuvieron, con cámara de seguridad, entraste al edificio el día del cumpleaños, llegaste 1 hora y media más tarde. Es una novela. Él era un Sí, reventado. Es una novela. Y también, sí. Él, encima él, que viene de, no sé, situaciones familiares, trash. familiares duras, Sí. abuso de alcohol, abuso de sustancias, tiene toda la de perder. Y en el juicio, no sé, sí, es para verlo, qué sé yo. hasta los Ella también tuvo una voy a decir historia algo familiar polémico, dura. pero hasta los relatos más delicados de posibles situaciones así de maltrato tienen algo del morbo quien está. Por ejemplo, hay una discusión que tienen ellos por el tatuaje que tiene Johnny Depp de Winona Ryder. Y como el espectador de eso
No sé si está analizando de acá hay una acción violenta de él hacia ella. También se está quedando en. Tiene un tatuaje de Winona Claro, Ryder es y que- ella se rió por el tatuaje de Winona Ryder. ¿Viste cómo? Sí. Y las cosas que se decían hirientes las dicen todas. Y él le dijo. Me da esta Sí. vergüenza decirla. Y ella le contestó. Sí, como, sí, todo sí. durísimo, durísimo de ver. Es tristísimo. Me parece también que el hay una... vínculo que tenían Tristísimo, era un tristísimo. horror. Es No, se judicializar. casaron y tuvieron un mes y medio separados, porque él filmaba, se reencontraron después de casarse y un mes y medio separados, y es una de las peleas más importantes. Más allá de esas denuncias que pueden ser concretas o medio flojas de papeles, también hay una parte que es la toxicidad del vínculo, que a mí me parece que hay una parte que claramente le toca a los dos, cada uno con su Obvio. grado de responsabilidad, pero es muy medio difícil analizar o juzgar cómo se constituye un vínculo tóxico que puede llegar a eso, insultos, gritos, falta de respeto, celos violentos. Digo, como hay un montón de cosas que no salen de un día para el otro o que no le aparecen a una persona de la nada No, tampoco. así porque como sí. parece que ella muy histriónicamente, acaso exagero, eso es lo que determinó la justicia, digo, a él que no le prueban ningún golpe ni ningún abuso, decís, en medio de esas peleas, diciéndose esas barbaridades, si No la agarró revolvió fuerte de nada. los hombros, claro, Claro. si la empujó, si las amarreó, digo, porque está probado que ella lo agarró y de él, no sé, digo, Sí. es altamente probable. Son 3 episodios y consumiste. Para el que siguió el juicio lo si ve. consumiste mucho Yo el no juicio. vi nada del juicio. va- por Y, eso. y si no lo consumiste, quizás ni sabés cuál fue el fallo del juicio por difamación que hizo Johnny Depp contra su ex mujer Amber Heard. Vale la pena, está en Netflix. Se llama Depp vs. Heard y está buenísimo. 3 capítulos son y hay música aquí en todo.